Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Como siempre, esperamos que esta palabra pueda bendecirte, pueda edificarte y pueda hacer una luz en tu camino. Quiero continuar con lo que compartimos la vez pasada acerca del día 3. El día 3 en la creación, Génesis capítulo 1, donde el Señor dijo en el día 3, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y cuando hablábamos de las partes secas, estamos hablando de las partes secas que pueden estar en nuestra vida, que necesitan recibir la lluvia del cielo para ser transformadas. Esas áreas secas las aplicamos a una situación que estaba viviendo Saúl, o más bien un proceso de transformación por donde Dios llevó a Saúl para finalmente convertirlo en rey. El libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, leemos que el profeta lo ungió con aceite e inmediatamente le dijo que el Señor lo había ungido como príncipe sobre Israel. Y veíamos que un príncipe tiene el potencial de convertirse en rey. Un príncipe tiene una herencia, tiene un legado, pero hay un camino que necesita recorrer para poder llegar hasta el trono. Que por cierto, los tronos se heredan, pero los príncipes o los reyes se forman.
No es lo mismo heredar algo que estar formados para poder retener el legado, retener la herencia o cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y entonces vemos que Samuel le da un camino, una orientación, como una serie de pasos por donde Saúl se tenía que ir. Y leíamos que primero lo mandó al sepulcro de Raquel, donde estábamos aplicándolo a un punto de experimentar sanidad en el alma para romper con todo espíritu de orfandad que pueda estar operando sobre nuestra vida. Todo espíritu de orfandad que limita nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y que tiene que ser atendido. Sabes que la Escritura habla de Timoteo, un joven predicador, que la palabra de Dios nos enseña que fue un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y la Escritura nos enseña cómo Pablo oraba por este muchacho. En una de las cartas que le envía a Timoteo le dice, cuando estoy orando por ti, traigo a mi mente la fe no fingida que operó en ti, que operó en tu abuela y operó en tu madre y que también está en ti. Fíjate lo que le dice, hay una fe no fingida que tú tienes y es la misma que vi en tu mamá y es la misma que vi en tu papá, en tu mamá y en tu abuela. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. E inmediatamente después le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y entonces cuando empieza esta parte uno se pregunta, a ver, Timoteo tiene una fe no fingida, Timoteo tiene el fuego del Espíritu Santo, Timoteo era hijo espiritual de Pablo, Pablo le puso las manos, le impartió el fuego del Espíritu Santo, pero ahora le está diciendo, Timoteo, el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. A ver, ¿cómo está esto? ¿Alguien puede tener fe genuina? ¿Alguien puede tener el fuego del Espíritu Santo y aún así dar lugar a asuntos como el temor o como la cobardía? Bueno, si el Espíritu Santo puso en Pablo el orar en esta dirección por Timoteo, era porque Timoteo estaba enfrentando esos temores, esas situaciones emocionales que podrían paralizar su ministerio, podrían paralizar el desarrollo de su propósito. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde estaría la causa o la raíz por la que Timoteo daría lugar al temor? Y es verdad que todos podemos dar lugar a ciertos temores en algunas áreas que tenemos que enfrentar y que tenemos que vencer en el nombre del Señor, pero llama la atención que Pablo le menciona a Timoteo, recuerdo la fe no fingida de tu madre y la fe no fingida de tu abuela. Y ahí uno se pregunta, ¿dónde está el papá? ¿Tenía papá Timoteo? Por supuesto que tenía papá. En Hechos capítulo 16, cuando Pablo habla de Timoteo, menciona a su mamá diciendo, hijo de una mujer judía piadosa, pero de padre griego. Mira bien esta expresión, pero, o sea, la mujer era una mujer espiritual, una mujer judía, una mujer metida en las escrituras, una mujer servidora de Dios, pero el padre era un filósofo. Era un hombre que estaba apartado, tal vez envanecido por el espíritu de Grecia, porque allí menciona que su padre era griego. Entonces podemos ver que aunque tenía un padre biológico, había unas ausencias marcadas en la vida de Timoteo que mientras desarrollaba su ministerio afloraron, pero gracias a Dios tenía un padre en la fe que detectó esos problemas, le hizo la recomendación pertinente, oró por él, le impartió el fuego del Espíritu y le recordó que tenía una tarea y que tenía un propósito en esta tierra. Esto nos muestra que a veces puede haber padres presentes pero ausentes. Padres presentes que han trabajado, se esfuerzan por proveer, por darnos lo que necesitamos, pero tal vez ausentes en algunas áreas. Y nosotros no debemos juzgar a nuestros padres por esa ausencia, por tal vez esa falta de capacidad para formarnos, porque debemos entender que damos lo que recibimos. Y si tú por alguna razón no recibiste lo que necesitabas, debes trabajar en tener lo que tus hijos necesitarán, porque estamos expuestos a repetir las mismas historias. El punto es que esas ausencias de padre o de madre solamente pueden ser cubiertas por el Espíritu Santo. Por eso Jesús nos mostró a Dios como un Padre que puede llenar todos nuestros vacíos, un Padre que puede llenar nuestro corazón, un Padre que puede transformar nuestra vida, puede revelarnos su propósito, un Padre que tiene una herencia para nosotros. Porque en el libro de Romanos leemos que si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Habla de la importancia de que se nos revele de que somos hijos,
porque si somos hijos, entonces entenderemos que hay una herencia. Es importante esa revelación de la paternidad de Dios en nuestra vida, porque se revela paternidad, se revela propósito, se revela herencia. No solamente es nuestro Salvador, no solamente es nuestro sanador, no solamente es el que suple nuestras necesidades, Él es nuestro Padre, Él es Dios, pero es nuestro Padre. Y eso solamente el Espíritu Santo nos lo puede revelar, porque la Escritura nos dice que Dios nos ha dado el espíritu de adopción. A través del Espíritu Santo nos da el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Y es interesante la palabra Abba, porque la palabra Abba significa algo así como papi, como tener esa libertad para acercarnos a Dios de esa forma y decirle papi o decirle papá. Pero más que la palabra que pronunciamos es la cercanía que podemos tener con Él, la confianza que podemos tener. Es decir, nosotros podemos referirnos a nuestros padres biológicos por su nombre, por el que son padres, decirle padre, o decirle papá, o decirle papi, o hay muchas formas, o decirle doctor, o decirle ingeniero, o de alguna forma, ¿no? Pero aquí se nos revela la importancia de que nosotros, además de reconocer que Él es Dios, también es nuestro Padre. ¿Sabes que esto inquietaba a los religiosos fariseos de su tiempo? Porque le decían, ¿cómo es posible que tú te pongas en esa posición de sentirte hijo de Dios? ¿Por qué dices que Dios es tu Padre? Y no podían ellos entender, aunque conocían mucho las Escrituras, aunque eran expertos en la ley del Señor, no podían entender las palabras de Jesús, que les decía, ¡hey, Él es nuestro Padre! ¿Y qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? A lo mejor tú se lo darás a tu suegra, pero no se lo darías a tu hijo, ¿verdad? Si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Si le pides un huevo, no le vas a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará juntamente con Jesús todas las cosas. Pero habla del Padre, del camino al Padre. De hecho, en la oración modelo que Él enseñó a sus discípulos, les dijo, ustedes cuando oren, ustedes van a decir lo siguiente, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate, era una oración con la intención de acercarnos a Dios. Era una oración con la intención de decirles, hey, tengan confianza. Quiten todas las barreras religiosas, acérquense a Dios como un padre, con la confianza que debe tener ese acercamiento. Lamentablemente hoy en nuestro tiempo muchas veces nos enseñaron que orar era un castigo, porque por ejemplo si cometías un error te decían tienes que decir 5 veces un Padre Nuestro. Y aquello que debería ser algo que nos revela la cercanía que tenemos para con el Padre terminó siendo como un pago, una penitencia por algún error. La oración o el acercamiento a Dios no debe ser un castigo. Al contrario, debe ser un deleite. Pero eso debe ser bajo la revelación de que tenemos a un Padre bueno, a un Padre que nos ama, a un Padre que tiene una herencia para nosotros, que nos quiere convertir en príncipes, despertar a príncipes para que finalmente lleguemos a su propósito perfecto a través de Cristo Jesús. Pero la segunda estación que vemos en este pasaje, después del sepulcro de Raquel, la Escritura muestra un lugar conocido como la encina de Tabor. ¿Y por qué aparece ahí una encina? ¿Qué tiene que ver una encina? ¿Por qué lo manda donde está una encina? Bueno, cuando nos vamos a la Escritura, porque la mejor forma de interpretar la palabra es a través de la Escritura. La misma Escritura se interpreta y es lo mejor que podemos hacer para traducir o interpretar estos pasajes. Cuando vamos al libro de Génesis nos damos cuenta que en cierto momento Jacob y su familia estaban en aprietos porque todos los vecinos, todas las comunidades aledañas se estaban juntando para atacarlos. Entonces lo que Jacob hizo fue decirle a sus hijos, santifíquense porque vamos a ir a Betel, al lugar donde me encontré con Dios. Vamos a Betel, pero santifíquense y quiten todos sus ídolos. Y entonces aquellos empezaron a quitarse los ídolos que traían. Aquellos amuletos, aquellos objetos que eran centro de adoración, se los quitaron y dice la palabra que los tomó Jacob y los puso debajo de una encina. Qué interesante, ¿no? Fíjate bien, estos objetos de idolatría acarrean maldición. En Éxodo capítulo 20 leemos, precisamente después del tema de la idolatría,
que el Señor habla de cómo la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y alguien puede decir, pero yo no aborrezco a Dios. Bueno, aborrecer puede ser menospreciar. ¿Y por qué lo podemos menospreciar? Porque, bueno, no hemos entendido sus palabras o no hemos obedecido sus instrucciones. Y Él dice, no se hagan imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, que es Dios, por supuesto, ninguna imagen de Dios, de lo que está en la tierra, ninguna imagen de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Obviamente en el contexto de no hacerlo para adorarlo, o para pedirle, o para venerarlo. Obviamente hay un cuadro bonito que puedo hacer de pintar de un mar, de un océano. No está hablando de eso, sino que está hablando de un contexto espiritual donde una persona la convertimos en un mediador entre Dios y nosotros. Y en Timoteo la Escritura dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. No hay otro mediador en la palabra, solamente Jesucristo. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, entonces comprendemos que la dirección o la comunión debe ser directa con nuestro Señor Jesucristo para comunicarnos con el Padre. El punto es que en Éxodo 20, la palabra en ese contexto de la idolatría, habla de una maldición que persigue hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que persigue. O sea, que son puertas espirituales que se abren, que provocan, recuerde que dije los lugares secos donde hay espíritus tratando de entrar en las personas. Bueno, es puertas espirituales que se abren, que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es lo que dice la palabra del Señor, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora fíjate bien, del tiempo de Jacob al tiempo de Saúl habían pasado 500 años, 500 largos años. Pero todavía había una maldición en el aire, porque como dice Proverbios 26, la maldición nunca viene sin causa, siempre hay una causa. Y entonces cuando el Espíritu Santo lleva a Saúl a la encina, no era para desenterrar algo específicamente, pero sí para revelarnos a nosotros la importancia de tomar en cuenta esos aspectos espirituales para buscar en Dios un rompimiento de maldiciones, generacionales para poder avanzar hacia nuestro propósito. Porque podemos estar en la dimensión de príncipes, saber que hay un llamado, saber que hay un propósito, tener sueños en nuestro corazón, pero no hemos entendido que hay fuerzas espirituales que se levantan contra nosotros y que nos estancan o nos detienen. Por eso Pablo señala que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y toda altivez, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice que hay una fuerza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una oposición que se vuelve como una fuerza. Ahí habla de fortalezas que están conformadas por argumentos, por una actitud de altivez y por pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces hay una fuerza espiritual que se levanta, y si nosotros no tenemos el discernimiento o no vamos a la palabra para descubrir estas áreas secas, puede que pasen muchos años y seguimos en el mismo punto, en la misma estación, en el mismo lugar, sin ver cambios, sabiendo que hay un propósito, teniendo sueños, deseos, pero sin poder avanzar. La buena noticia es que Jesús nos libera de toda maldición. Jesús nos libera de toda oposición espiritual. En Lucas capítulo 11 el Señor dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué interesante, ¿no? Habla del reino de Dios, pero para que el reino de Dios, cuando el reino de Dios se establece, entonces esos espíritus son echados fuera. No hay demonio que pueda ejercer una maldición contra nuestra vida cuando el reino de Dios está en nosotros. Ahora aquí entra un punto crucial e importante. ¿Qué es el reino de Dios? Porque nosotros quisiéramos que el reino de Dios se cumpla en nosotros, pero debemos comprender algo muy importante. En Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla de la oración modelo que te acabo de mencionar, la del Padre Nuestro, Él dice así, cuando oréis, dirán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero hay un ingrediente que viene después en el que te quiero resaltar. Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Fíjate bien. Está diciendo Jesús, cuando oren, pídanle al Padre, venga tu reino para que se haga tu voluntad.
Esto quiere decir que el reino de Dios tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando una persona, fíjate bien, cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios, cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios, se está metiendo en la dimensión del reino de Dios. Decido obedecer a Dios, decido hacer su voluntad. ¿Y qué pasará en ese momento? Entonces, cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios, tarde o temprano, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios se cumplirán en la vida de esta persona. Entonces, esto nos enseña que si queremos avanzar hacia el reino de Dios, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, es importante que nuestros pasos se alineen a la voluntad de Dios, a la obediencia al Señor, al conocimiento de las Escrituras para poder ir siendo transformados. De hecho, cuando Jesús dijo, fíjate bien, cuando Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí habla del dedo de Dios, de manera simbólica. Cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Egipto, empezó a hacer señales y prodigios de parte de Dios, y los magos y los hechiceros de Egipto copiaban lo que Moisés hacía. Imitaron el primer milagro, la vara convirtiéndose en serpiente, el agua transformándose en sangre, pero en la tercera señal ellos ya no pudieron. Los brujos ya no pudieron y expresaron, dedo de Dios es este. Mira, qué interesante, dedo de Dios. O sea que los brujos ya no pudieron ante la majestuosidad y el poder de Dios, pero era solamente el dedo de Dios. Y para la liberación de toda una nación intervino el dedo de Dios. Ahora, cuando vamos más adelante y llegamos al Sinaí, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, dice que esas tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios en esas tablas. Habla de la importancia de que si queremos echar fuera toda maldición, toda obra del enemigo, es importante prestar atención a lo que el dedo de Dios escribió, a la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios, el propósito, la bendición del Señor se desatará sobre cada uno de nosotros. Bien, esta es la segunda estación, quedarían 2 estaciones más. Continuaremos con esto la próxima semana, pero quiero aprovechar para invitarte a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Busca una iglesia cristiana cerca de tu casa, si no la encuentras, eres bienvenido con nosotros. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo. Y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes.